Hola a todos nuestros amigos de Pintura Fácil. El día de hoy vamos a seguir pintando bolas navideñas. Acuérdate que todos los modelos que te estoy poniendo aquí puedes hacer clic directamente y ir al vídeo para verlo. Y el día de hoy vamos a pintar la bola que te muestra aquí, esta linda bola de muñequitos de nieve en un atardecer. Ojo, que no es la típica bola, sino es la nieve al atardecer. Así es que espero que te quedes conmigo para ver cómo hacemos este efecto. Vamos a revisar primero que nada los materiales que necesitamos para pintar esta bola de nieve al atardecer. Así es que lo primero va a ser pues tener nuestra bola de poliespán preparada, ¿sí? Acá te la voy a poner y vas a poder hacer clic para ver exactamente cómo se prepara, ¿sí? Entonces, esta bola de poliespán ya la tienes que tener lista para empezar a pintar. Vamos a necesitar también pinturas acrílicas, los colores típicos de siempre, los que yo siempre te pido, que son los básicos: azul, rojo, amarillo, blanco, marrón, nada, lo básico, y de ahí vamos a ir sacando todos los colores, ¿sí? También vamos a utilizar el hilo y el lápiz para hacer lo que es el horizonte, y un pincel liner, y creo que no mucha cosa más, barniz para finalizar el proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar el hilo y el lápiz para darle la vuelta y hacer el horizonte de la bola de poliespán. Posteriormente vamos a mezclar un poco de blanco, amarillo y marrón para formar un color crema, y con él vamos a pintar la zona baja de este horizonte, la que representa el suelo, ¿sí? Dando una mano rápida de color crema. Sobre este color crema claro vamos a mezclar un poquito de crema más intenso, más oscuro, ¿sí? Y vamos a dar rápidas pinceladas entremezclando los colores de este crema claro con este crema oscuro, ¿sí? De tal forma que parezcan las luces y las sombras de la nieve. Si lo necesitas, ves añadiendo también un poquito de crema claro para que no se te seque la pintura, y así ir entremezclando las pinceladas oscuras y las pinceladas claras. Ahora vamos a esperar que seque esta zona que ya hemos pintado de la bola de nieve. Una vez seca, vamos a empezar a pintar la parte superior, la que viene a ser la del cielo. Y entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dar una capa de pintura crema clara, la misma que usamos para el suelo, ¿sí? Sobre toda la superficie de la zona superior. Mientras la pintura del cielo todavía está húmeda, lo que vamos a hacer va a ser aplicar pinceladas de rosa palo o palo de rosa entremezcladas con las pinceladas del cielo de color crema. Para lograr este palo de rosa, lo único que necesitas es mezclar rojo, blanco y un puntito de marrón, ¿sí? Entonces vas a ir entremezclando las pinceladas para que queden, digamos, como el viento, como la nieve que está cayendo, como en una tormenta de nieve, pero siempre con estas tonalidades del atardecer, de esas tonalidades que da el sol, medio amarillas, doradas, medio rojizas, que iluminan el cielo tan lindo, ¿sí? Entonces vamos a lograr con estas pinceladas tener este cielo de atardecer en nuestra bola. Para, digamos, unir lo que es el cielo y la tierra, vamos a entremezclar entre las pinceladas del cielo algunas pinceladas de crema oscuro, el crema que usamos para las pinceladas del suelo, pues también vamos a incorporarlas en el cielo, y de esta forma vamos a lograr que estas dos grandes áreas se unan y queden sumamente armoniosas. Ahora vas a dejar secar tu bola unos minutos, nada, hasta que pueda estar seca y que puedas tocarla y transferir el diseño. El diseño transfiérelo y directamente ya puedes repasarlo con un rotulador negro para que se te haga más fácil trabajar en él. ¿Sí? Como después vamos a usar delineados marrones, pues no pasa nada que usemos el rotulador negro. Una vez que hemos transferido
el diseño. Este diseño, acuérdate que te lo damos en nuestra web al final del proyecto de los muñequitos de nieve. Lo tienes en un paso a paso fotográfico, ¿sí? Vamos a transferir este diseño y vamos ya a empezar a pintarlo directamente. Vamos a trabajar en figura plana primero para luego dar algunos toques. Entonces, los muñequitos de nieve píntalos directamente con el color crema claro que habíamos creado para el suelo y para el cielo, ¿sí? Vamos a pintar las naricitas con un naranja óxido. Y entonces, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un rojo óxido para pintar todos los corazoncitos, ¿sí? Este rojo óxido lo vas a poder lograr mezclando rojo, blanco y marrón. Y luego, si le mezclas amarillo de cadmio, vas a poder obtener este naranja óxido para las naricitas. Para la maceta también puedes utilizar el naranja óxido, a lo mejor un poco más intenso, o si tuvieras un siena. La verdad es que la idea es que los colores combinen, que estén dentro de estas gamas de colores terracota, para que todo combine mucho mejor y sea más armonioso. El sombrerito del muñequito de nieve lo vamos a pintar con un color nuez, que puedes mezclar nuevamente con marrón, amarillo y blanco, y las estrellitas con amarillo de cadmio. El amarillo de cadmio, como siempre, es amarillo con un puntito de rojo. Con marrón y tu pincel liner vamos a empezar a delinear directamente ya el muñequito de nieve y hacerle estas costuritas que se ven tan lindos porque parece que le hubiesen unido la parte de arriba con la parte de abajo con puntadas. También podemos ir delineando los corazones, la maceta, el arbolito, todos estos detalles que ya hemos pintado, todos bien delineados con el liner. Para pintar el arbolito vamos a dar pequeñas pinceladas con verde abeto y el pincel liner. Son como pinceladas en forma de coma, una cosa muy delicada porque ten en cuenta que este arbolito realmente es muy pequeñito. Para pintar la casita vamos a utilizar el verde abeto para la fachada, la estrella que ya vimos que era en amarillo de cadmio. El techo es del color de la maceta, o sea que aquel siena, aquel naranja óxido intenso que hayas creado, pues lo vas a aplicar aquí. El humo de la chimenea es color nuez, esto es para que todos los colores vayan combinando y si te das cuenta estamos usándolos en diferentes lados, combinándolo de distintas formas, porque así tu bola va a quedar muy armoniosa dentro de estos colores de atardecer que queremos lograr. Posteriormente vamos a delinear también con el liner y pintura acrílica marrón la casita, la estrellita. Vamos a hacerle los dos agujeritos al botón en forma de estrella, que no son los ojitos, que es un botón en forma de estrellita. Vamos a pintar también otra de las casitas y esta vez vamos a pintar la fachada con un azul Williamsburg, este azul que te he contado, que lo tienes en las recetas de colores para ti, que te las puedes descargar gratuitamente desde nuestra web y que se hace mezclando azul, cian y un poquito de marrón y un poquito de blanco. Y entonces vamos a pintar toda la fachada, le vamos a poner unos corazoncitos como si fuesen las ventanitas, ¿no? De color rojo óxido. Vamos a utilizar el mismo siena o esta especie de naranja intenso que hemos utilizado para la maceta, lo vamos a poner en el techo, ¿sí? Y una vez terminada de pintar toda la casa, vamos a delinearla también con el marrón y el liner. Fíjate que en la parte baja de las casitas vamos a hacer como una pincelada larga, ¿sí? Asemejando que el suelo no es totalmente uniforme porque claro, la nieve ha ido cayendo y no necesariamente pues lo deja todo parejito. Aparte de esto, supuestamente cuando los muñequitos de nieve van caminando por su ciudad de nieve, pues van movilizando la nieve. Entonces vamos a hacer una pincelada como desnivelada, como haciendo que la nieve hay más por un lado que por el otro. Una vez que tengamos pintados los detalles delineados y pintado, digamos, en figura plana nuestra bolita, lo que vamos a empezar a hacer es aplicar un beige muy clarito, un crema claro, digamos, hemos pintado con crema claro lo que vendría a ser el cuerpo del muñequito de nieve.
pues habíamos tenido un crema un poquito más intenso que este, un poquito más fuerte, más oscuro, y este, que realmente no es una cosa oscura, es clara todavía, lo vamos a utilizar para flotar unas sombras dentro de lo que es el cuerpito del muñequito de nieve y las sombras que tiene alrededor. Entonces vamos a sombrear digamos, alrededor del muñequito de nieve, tanto por dentro como por fuera, digamos, son las sombras que creamos en la nieve con este beige, ¿sí? Para crear este efecto de luz y de sombra. Para la maceta del arbolito y los corazoncitos, digamos, en la zona interna de la maceta y de los corazoncitos, vamos a dar esta sombra con glaze de flotado y color marrón, pero muy suavecito, recuerda, que es simplemente para crear una sombrita, no es para oscurecer la figura. Y por el lado de afuera, digamos, el reflejo de esa sombra hacia la nieve lo vamos a hacer con pintura beige y gel de flotado. Para las casitas vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a aplicar por dentro de las casitas un poquito de marrón y gel de flotado para dar estos toques de oscuridad, y los reflejos de la casita para afuera sobre la nieve los vamos a dar con el glaze de flotado y pintura beige, ¿sí? Para hacer las sombras. Para crear algunas zonas de luz vamos a mezclar el color de base con un poquito de blanco y así hacer los ribetes que tiene como si fuese glaze de pastelería en el techo de las casitas, dar unas tonalidades más claras en el humo, y ahí donde creamos que podemos lograr tonalidades más claras. Para el arbolito de Navidad vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un verde abeto claro para dar algunas pinceladas que iluminen las ramitas de este árbol. Lo mismo en el corazón, vamos a mezclar el rojo óxido con el que habíamos pintado y un poquito de blanco para dar unas comas en cada corazón de la bolita para dar un reflejo de luz. Estos reflejos de luz los daremos también en el sombrerito del muñequito de nieve, en las naricitas, siempre acuérdate, mezclando el color de base con un poquito de blanco y haciendo una especie como de comitas siguiendo la forma de la figura que estamos intentando iluminar, y así van a tener un chispacito de luz. Como paso final vamos a pintar por todo el cielo copitos de nieve, y entonces vamos a utilizar el pincel liner y la pintura beige de base con la que empezamos a pintar la base de la bola, y vamos a hacer estas lindas figuras que tienes en el molde de las figuritas de los copitos de nieve, ¿sí? Como paso final, deja secar muy bien tu bola y aplícale 2, 3, 4 capas de barniz poliuretano para que la bola te dure mucho tiempo y esté muy bien protegida. Espero que este trabajo de la bola de nieve te haya gustado. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo videotutoriales como este y seguir pintando con nosotros, y hazme un me gusta si te gustó nuestro vídeo. Nos vemos muy pronto.